En el amplio escenario del siglo XIX, hubo hombres que no solo escribieron la historia, sino que la vivieron con una intensidad que desafía la razón. Uno de ellos fue Richard Francis Burton, explorador incansable, espía, traductor, etnógrafo y provocador. Protagonizó expediciones legendarias impulsado por una curiosidad sin límites que lo llevó a los confines de tierras desconocidas y lenguas olvidadas. Nacido en la localidad británica de Torquay, el 19 de marzo de 1821, Richard Francis Burton parecía destinado a una vida convencional. Su padre, teniente coronel del ejército británico, anhelaba para él una carrera eclesiástica, lejos del fragor de los campos de batalla. Pero el destino de Burton no sería el de los seminarios. Desde su infancia, los viajes se convirtieron en su aula y Europa en su primer gran libro. Vivió en Francia, Italia, Grecia y en cada país asimiló no solo sus culturas, sino también sus lenguas. Esta vida itinerante, educado en los colegios más prestigiosos del continente, forjó en el joven Richard una profunda crisis de identidad. La patria, para él, se volvió un concepto difuso. Un abandonado, un vagabundo, un resplandor de luz, sin un foco. Así se describió a sí mismo. Y no era una exageración. Para Burton, Inglaterra es el único país donde nunca me siento como en casa. Esa sensación de desarraigo sería la chispa que lo impulsaría a buscar su verdadero hogar en mundos desconocidos. Se cuenta que, en su primer curso, la burla hacia un bigote fue suficiente para que Burton retara a un compañero a un duelo, un preludio de los constantes altercados que marcarían su paso por Oxford. Fue en esos pasillos donde el profesor Greenhill le presentó al arabista español Pascual de Gayangos, una figura clave que avivó la ya ardiente curiosidad de Burton por el árabe, lengua que comenzó a estudiar con una pasión febril. También se sumergió en el ocultismo y la esgrima. La gota que colmó la paciencia de las autoridades llegó en 1842. Burton participó en una carrera de caballos, un acto considerado vulgar por la élite universitaria. Lejos de disculparse, propuso formalmente que se permitiera a los estudiantes asistir a este tipo de eventos. La provocación fue demasiado. Esperando una suspensión temporal, Burton fue en cambio expulsado de forma definitiva del Trinity College. En un acto final de desprecio hacia la institución que lo rechazaba, se dice que abandonó Oxford destrozando con su carruaje los parterres de flores del colegio. Con el camino académico cerrado, la aventura llamó con más fuerza. Burton se alistó en el ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales y fue destinado a la remota provincia de Sindh, en el actual Pakistán. Allí, lejos de las restricciones de su patria, su sed de conocimiento encontró un nuevo cauce. Aprendió dialectos locales, cartografió zonas cercanas al Mar Rojo. La llegada de Richard Burton a la provincia de Sindh, en la India, bajo el mando del general Charles James Napier. Su misión era clara: controlar a los insurrectos gobernantes musulmanes, aún hostiles al Imperio Británico tras la Primera Guerra Anglo-Afgana. Pero el servicio de Burton sería todo menos convencional. Desde el primer momento, se convirtió en una figura incómoda para la comunidad británica. Sus críticas y desplantes hacia lo que consideraba una política colonial frívola e irresponsable eran constantes. No dudaba en expresar su desprecio por el estilo de vida de los oficiales de la Compañía de las Indias Orientales, sentenciando con acidez: ¿qué se puede esperar de un imperio sufragado por tenderos? Su verdadera inmersión en la India se dio a través de su don más preciado, los idiomas. Con una facilidad asombrosa, dominó el gujarati, el marathi y el hindustaní, que sumó a su ya vasto conocimiento del persa y el árabe. Esta habilidad no era solo una herramienta militar, sino su pasaporte a una comprensión profunda de la cultura local. Fascinado por la religión y los rituales hindúes, comenzó a participar activamente en ceremonias,
lo que provocó el rechazo de muchos de sus compañeros británicos. Lo acusaban de volverse nativo y no tardaron en apodarlo con desdén el negro blanco. Pero para el general Napier, Barton era invaluable. Como su principal oficial de inteligencia, fue encargado de cartografiar las regiones colindantes al Mar Rojo. Aprendió a manejar con precisión instrumentos topográficos, habilidades que resultarían fundamentales en sus futuras expediciones. Disfrazado de nativo y bajo el seudónimo de Mirza Abdullah, su impecable pronunciación y conocimiento de la cultura local le permitieron infiltrarse sin ser detectado en círculos hostiles a la presencia británica. Fue en la India donde Richard Barton comenzó a operar como un verdadero agente encubierto al servicio del general Napier. Aunque muchos detalles de sus misiones permanecen velados, una de sus investigaciones más controvertidas lo llevó a un burdel en Karachi, supuestamente frecuentado por soldados británicos. El interés de Barton por las prácticas sexuales en diversas culturas, una constante a lo largo de su vida, lo impulsó a redactar un informe detallado. Pero el documento, que debía permanecer confidencial, acabó persiguiéndolo. Algunos lectores, escandalizados por el nivel de detalle, llegaron a insinuar que Barton había participado personalmente en los actos descritos. Su reputación quedó manchada, generando un escándalo. En marzo de 1849, su salud, debilitada por enfermedades contraídas en Baroda, lo obligó a regresar a Europa. Fue un período de convalecencia, pero no de inactividad. En 1850, publicó su primer libro, Goa y las Montañas Azules. Poco después, un viaje a Boulogne para visitar su antigua escuela de esgrima se transformó en un punto de inflexión personal. Allí, Barton conoció a Isabel Arundel, una joven católica de buena familia que, sin saberlo aún, se convertiría en su futura esposa. Movido nuevamente por un deseo de aventura, obtuvo el respaldo de la Royal Geographical Society y un permiso indefinido del ejército para embarcarse en una de las hazañas más audaces de su tiempo: acceder, como espía y viajero, a las ciudades santas de la Meca y Medina, vedadas a los occidentales no musulmanes. El viaje, iniciado en 1853, había sido planeado minuciosamente durante sus años de infiltración en Sind. Disfrazado de pastún, una etnia de Asia Central, y bajo el seudónimo de Mirza Abdullah, Barton se camufló entre los hajjis, los musulmanes que emprendían la peregrinación. Su dominio de los rituales islámicos y de la etiqueta oriental era impecable. Para reducir aún más el riesgo, y siguiendo el ejemplo del espía español Domingo Badía, Ali Bey tomó una decisión extrema: se circuncidó. Aunque no fue el primer europeo no musulmán en realizar el Hajj, ese honor corresponde al italiano Ludovico de Bertema en 1503. Su peregrinaje fue el más célebre y mejor documentado de su época. Cada experiencia, cada gesto, cada paisaje de aquel viaje fue meticulosamente registrado en su libro Mi peregrinación a la Meca y Medina, publicado en 1855. La obra no solo consolidó su fama internacional, sino que reveló al mundo la capacidad sin igual de un hombre para disolverse entre culturas, para trascender las fronteras físicas y espirituales que separan a los pueblos. Tras su célebre peregrinación a la Meca en 1856, el destino lo llevó de nuevo a África, esta vez a Somalilandia, en compañía del explorador John Hanning Speke. Este primer viaje exploratorio, aunque accidentado y dejando a ambos heridos, fue solo un preludio de la expedición que cambiaría sus vidas y la geografía conocida. Después de un breve voluntariado en la Guerra de Crimea, Barton y Speke se embarcaron en un ambicioso viaje desde Zanzíbar. El objetivo principal de Barton era explorar el interior somalí, una misión estratégica para proteger el comercio británico en el Mar Rojo.
La primera parte de la expedición la emprendió en solitario, con un destino casi mítico: Harar, la capital somalí. Ningún europeo había logrado entrar en esta ciudad, protegida por una profecía que auguraba su decadencia si un cristiano pisaba sus calles. Durante 4 meses, desafiando el calor abrasador y la escasez de suministros, Barton relató que habría muerto de sed de no ser por la señal de los pájaros del desierto. No solo llegó a Harar, sino que fue presentado al emir y permaneció 10 días en la ciudad. Se convirtió en uno de los primeros occidentales en describir la controvertida costumbre centroafricana de la mutilación femenina. Pero la aventura de Harar fue solo el inicio de una tragedia. Poco después de partir de nuevo, junto a un grupo de porteadores africanos, la expedición fue brutalmente atacada por una tribu somalí estimada en unos 200 guerreros. El combate fue encarnizado. Strojan fue asesinado y Speke, capturado y herido en 11 ocasiones antes de lograr escapar. Barton, en un acto de resistencia, fue ensartado por un venablo que le atravesó una mejilla, dejándole una cicatriz prominente y permanente. A pesar de haber escapado con vida, el incidente fue juzgado con severidad por las autoridades británicas, quienes lo consideraron un fracaso. Se ordenó una investigación de 2 años para hallar responsables, y el temperamento y la conducta de Barton fueron puestos bajo escrutinio. Aunque fue ampliamente exonerado de toda culpa, el episodio no hizo nada por impulsar su ya complicada carrera militar. Barton describiría este estremecedor ataque en su obra First Footsteps in East Africa, Mis primeros pasos en África Oriental, publicada en 1856, un testimonio de la brutalidad y el riesgo inherente a sus exploraciones. En 1856, la Real Sociedad Geográfica confió a Barton una nueva y ambiciosa misión: explorar un enigmático mar interior en el corazón de África, con la esperanza no explícita de desvelar las fuentes del Nilo. Se le advirtió que solo un tonto anunciaría tal objetivo, pues el fracaso en encontrarlo eclipsaría cualquier otro descubrimiento. Antes de zarpar hacia lo desconocido, Barton se comprometió en secreto con Isabel Arundel, junto a John Hanning Speke, y con la inestimable ayuda del guía local de Sidi Mubarak, Bombay, Barton se adentró en el continente. Desde el inicio, la expedición fue una odisea de privaciones: porteadores poco fiables, robos constantes y el azote implacable de las enfermedades tropicales. Speke sufrió ceguera temporal y una infección que lo dejó sordo de un oído. Barton, debilitado por la fiebre, tuvo que ser cargado durante gran parte del trayecto. Finalmente, en febrero de 1858, la expedición alcanzó el lago Tanganika. Barton quedó absolutamente asombrado por el panorama que se destapaba ante sus ojos, pero por desgracia, Speke no tuvo tanta suerte. No pudo contemplar la inmensidad del Tanganika puesto a la ceguera temporal. En el viaje de regreso, Barton enfermó gravemente y Speke continuó solo, descubriendo el vasto lago Victoria. Su teoría de que este era la fuente del Nilo fue tajantemente rechazada por Barton, encendiendo una agria controversia que marcaría el resto de sus vidas. Sus versiones del viaje quedaron plasmadas en sus respectivas obras. De vuelta en Inglaterra, la reputación de Barton quedó gravemente dañada por su pública disputa con Speke. La Royal Geographical Society se vio obligada a financiar una segunda expedición de Speke en 1860 para que confirmara su teoría. 2 años después, Speke descubrió la unión del Nilo con el lago Victoria, bautizándola como Ripon Falls. Sin embargo, la interrupción del curso del río entre el lago Victoria y el lago Alberto dejó a Barton y a otros escépticos sobre la conclusión definitiva. Las razones del distanciamiento entre Barton y Speke eran múltiples. La inexperiencia de Speke en la aventura somalí, su escaso conocimiento de idiomas, sus personalidades opuestas, Speke más acorde con la moral victoriana, y las intrigas de amigos comunes. Speke resentía el liderazgo de Barton, a quien consideraba un inválido durante parte del viaje.
y lo acusó sobre las deudas contraídas por la expedición. Pero el mayor premio, el descubrimiento del Nilo, era el verdadero detonante de su rivalidad. El clímax de esta contienda estaba programado para el 16 de septiembre de 1864, en un debate ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Sin embargo, el día anterior, Speke falleció por un disparo de escopeta autoinfligido durante una cacería. Aunque el forense lo declaró un accidente, la especulación sobre un posible suicidio ha perdurado. Barton, consternado al recibir la noticia en el salón de debates, decidió no pronunciar su discurso. Con la exploración en segundo plano, Barton inició una carrera diplomática, siempre acompañado por su leal esposa, Isabel Arundel. Su primer destino fue la isla de Fernando Po, actual Guinea Ecuatorial, como cónsul británico. Allí aprovechó cada oportunidad para explorar el Golfo de Guinea y el río Congo. En 1864 fue nombrado cónsul en Santos, Brasil, en medio de la sangrienta guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. En 1872 fue trasladado a la ciudad portuaria italiana de Trieste. Fue allí donde Barton se consagró como escritor y bibliófilo, reuniendo una impresionante colección de más de 8,000 volúmenes. En Trieste, Barton se embarcó en la monumental tarea de traducir Las Mil y Una Noches. Su edición, a diferencia de las censuradas versiones anteriores, incluía miles de notas a pie de página que contextualizaban el relato y demostraban su profundo conocimiento de la cultura árabe. Pero su trabajo no se limitó a la erudición. Anexó un ensayo sobre las costumbres y la diversidad sexual en las culturas orientales, conocido en ediciones posteriores como La Zona Sotádica, un estudio pionero sobre la homosexualidad. Esta obra, circulada privadamente, provocó un escándalo en la encorsetada sociedad victoriana y le valió a Barton una inmerecida fama de homosexual. Su interés por la sexualidad y las costumbres orientales también lo llevó a realizar la primera traducción completa al inglés del famoso Kama Sutra indio en 1883, publicada de forma privada debido a la censura. Esta traducción ayudó a popularizar el texto en Occidente y a generar un renovado interés en la literatura y cultura orientales. En sus artículos para la Sociedad Antropológica de Londres, que él mismo fundó en 1863, Barton afirmaba que la mujer gozaba tanto como el hombre y reclamaba una mayor libertad para las mujeres, llegando incluso a creer en la poligamia como forma de reforzar la estabilidad matrimonial y combatir los problemas sociales. En su incansable labor, también intentó traducir el Decamerón de Boccaccio sin censura, pero, como se le adelantó John Payne, optó por la más escabrosa Il Pentamerone de Giovanni Battista Basile. El 20 de octubre de 1890, mientras trabajaba en una nueva edición de El Jardín Perfumado, otro clásico de la literatura erótica, Barton sufrió un infarto agudo de miocardio que puso fin a su extraordinaria vida. Su esposa, temerosa de que su marido fuera considerado un depravado por recopilar datos sobre lo que la Inglaterra victoriana llamaba vicio, quemó inmediatamente la nueva edición inédita de El Jardín Perfumado, para la que él había estado escribiendo anotaciones. Su legado literario es tan vasto como sus viajes, 43 volúmenes sobre sus expediciones, 2 libros de poesía, más de 100 artículos y una autobiografía. Tradujo 16 tomos anotados de Las Mil y Una Noches, 6 obras de literatura portuguesa, 2 de poesía latina y 4 de folclor napolitano, africano e hindú. Su biblioteca particular, con 8,000 volúmenes, fue considerada una de las más completas de Europa. La vida de Richard Francis Barton fue un desafío constante a los límites. Cruzó fronteras geográficas, rompió lenguas, códigos morales y sistemas de pensamiento. No vivió para complacer ni para encajar. Se atrevió a comentar lo que nadie comentaba, con el fin de dejar testimonio de una existencia marcada por la curiosidad. A su lado estuvo Isabel Arundel, su esposa, también movida por inquietudes literarias y aventureras, a quien Barton alentó no solo a escribir y publicar en solitario,
sino también a acompañarlo en sus propios proyectos intelectuales. Juntos encarnaron la valentía de quienes se niegan a vivir en los márgenes de lo común.